El origen del capitalismo. El origen del capitalismo surge en la segunda mitad del siglo XVIII, junto a la Revolución Industrial, en un contexto profundamente influido por las ideas del liberalismo. En este caso fue fundamental ya que se aportó del filósofo Adam Smith, aunque sin embargo no tanto fueron los mercadores como los comercios, ya existían la civilización del capitalismo, es decir, sistema económico en Europa, sustituyendo al feudalismo. Entonces, los principales elementos del capitalismo son capital del trabajo. Eso se refiere a que el capitalismo se propone en producir bienes de servicio y comercializar para extraer ganancias. Un dato interesante, ¿sabían ustedes que la palabra del capitalismo proviene de la forma unión entre sustantivo capital? Bueno, como se refiere ahí, esto significa a conjunto de bienes económicos. Historia del capitalismo. El origen del capitalismo estuvo fuertemente determinada por la expansión de la industrialización textil inglesa del siglo XVII. Gracias a la manifestación del trabajo en el siglo XVIII, con las primeras máquinas artesanas comenzó el modo industrial de producción. Con el surgimiento de los primeros estados y de la revolución industrial fueron elementos claves de la instauración en la Europa del nuevo sistema. El espíritu del capitalismo clásico de la época fue comprendida por el economista y filósofo escocés Adam Smith. Fue plasmada en su La riqueza de las naciones, donde surgió el fundamento central del libre mercado, que aconsejaba la menor intromisión del Estado. Sus ideas fueron luego parte de la filosofía del liberalismo del siglo XIX, época en que presenció el desarrollo del sistema de fábricas y exhortó las regiones rurales a las urbanas, que esto ocasionó dando origen así a las clases obreras. En adelante el capitalismo sufrió enormes cambios en su modo de función, impulsado por los contrastes económicos del siglo XX y sus dos guerras mundiales. Además, la constante innovación tecnológica de mercado de la segunda mitad del siglo hasta que el capitalismo se volvió global de inicios del siglo XXI. Eso fue todo de la historia del capitalismo. Por ello, ¿cuáles son las características del capitalismo? Bien, como conocemos, las principales características del capitalismo son propiedad privada de los medios de producción. Bueno, esto consiste en tierras de fábricas y herramientas, cuyo además los sistemas son productivos y estos pertenecen a capitales privados, no al Estado ni comunidades. En fin, libertad del mercado y asignar los recursos de manera eficiente. De igual manera, les daré a reconocer tres características del capitalismo. Está el capital y trabajo, que esto se enfoca en fundamentar, lo cual puede significar la riqueza derivada a la producción por el capitalismo medio para la producción, o sea, las inversiones. De igual manera se encuentra propiedad privada de los medios de producción. Esto se refiere a la producción sectores privados al ver por sus intereses para promover el desarrollo empresarial. Y por último, las competencias. Las competencias son necesarias ya que puede fundamentar el estímulo a la producción y crecimiento económico. Papel del Estado en el capitalismo. La principal tarea del gobierno, según el capitalismo, es controlar los fallos del mercado. Además, deben evitar que el sistema derive en situaciones de abuso y de fomentar la competencia. Bajo este concepto existen diferentes tipos de sistemas derivados, como el capitalismo monopolítico, el capitalismo financiero o el neocapitalismo. En ese sentido, la escasa presencia de influencia del poder político en el mercado destaca especialmente, pues permite a propietarios o empresarios operar con alto grado de libertad e independencia para la consecuencia de beneficios. Con esto, los empleadores logran la reinversión de las empresas y el pago a los trabajadores. Al mismo tiempo, supone la reducción de poder en el Estado que tiene el día a día, financiero y empresario, dando de este modo mayor peso a los agentes privados y ocupando de la supervisión de los mercados.
Ese es el papel importante que tiene el Estado en el capitalismo. Algunos ejemplos de capitalismo pueden ser: Estados Unidos es el país al que más se le identifica con el capitalismo. Esto resaltó particularmente en la época de la Guerra Fría, cuando se caracterizó por ser antagonista de la URSS, donde se implantó un sistema comunista. Otro ejemplo de capitalismo es el aplicado por China, que ha optado por una apertura comercial a pesar de tener en lo político un sistema de partido único. Se puede considerar capitalismo en el ámbito microeconómico a un mercado donde el Estado no interviene para dictaminar a las empresas un precio y una cantidad de producción. Ventajas y desventajas del capitalismo. Las ventajas y desventajas del capitalismo constituyen los pros y contras del sistema económico. Ni todo lo relativo al capitalismo es necesariamente bueno ni tampoco malo. Ventajas y desventajas. Ventajas: el libre comercio, que permite el acceso a una amplia variedad de bienes y servicios. Se promueve la igualdad de oportunidades. Se respeta la propiedad privada. Se fomenta la innovación. El capitalismo no solo está ligado a las libertades individuales, sino también a aquellas de índole social. Desventajas: se privilegia el bienestar individual, que en ocasiones puede chocar con el interés colectivo. Se suele dejar en segundo plano el tema de desigualdad. No se le suele dar prioridad el tema del medio ambiente. No se prioriza el abastecimiento de bienes y o servicios básicos a la población.